Hola amigos, bienvenidos al estudio de la fe de Jesús, un curso bíblico que te permitirá descubrir que sí hay esperanza para las familias de hoy. El día de hoy vamos a estudiar la salvación, la cual es la lección 5 de este curso y te enseñará que Dios te ama con tanta inmensidad que dio a su Hijo único para salvarte. Consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que la consecuencia final del pecado es la muerte eterna. Esta respuesta la discutimos en la lección 4 llamada el origen del pecado. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? La respuesta la encontramos en Jeremías capítulo 2 versículo 22. Dice así, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, que el hombre no puede resolver el problema del pecado, pero esto sí lo hace por sí solo. Si el hombre decide confiar en Jesucristo y pedirle fuerza para no pecar y cumplir con las leyes de Dios, entonces de esta manera podrás, junto con Jesús, resolver el problema del pecado. Jesús salva al pecador. ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? La respuesta la encontramos en Juan capítulo 3 versículo 16 y en Mateo capítulo 20 versículo 28. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo capítulo 20 versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que la provisión que hizo Dios para salvarnos fue dar a su Hijo único. ¿Cómo describió Jesús su misión? La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 19 versículo 10. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que Jesús describió su misión como una búsqueda y salvación del pecador, es decir, del que se había perdido. ¿Cometió Jesús algún pecado? La respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, cuando Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, Él no pecó. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? La respuesta la encontramos en Isaías capítulo 53 versículos del 3 al 7 y en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Isaías capítulo 53 versículos del 3 al 7. Dice así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así, la respuesta a esta pregunta es que la forma en la que Jesús pagó nuestra deuda fue muriendo por nosotros en la cruz. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La respuesta la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice así,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que el acto que aseguró nuestra salvación fue la resurrección de Cristo Jesús. Por esta razón, da cuenta la palabra de Dios que hay esperanza para salvación, queridos amigos. Ahora, ¿qué deberías hacer? 1. Creer en Jesús. 2. Aceptarlo como único Salvador. 3. Abrirle la puerta del corazón. Así llegamos a la culminación de este estudio. Sin embargo, te espero para una próxima lección, querido amigo. Dios te bendiga. Bendiciones para ti y tu familia.